Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a a continuar haciendo algunos problemas sobre el capítulo de entropía y segunda ley. ¿Tienen alguna pregunta? No. Profe, Dígame. las secciones de, es que no me acuerdo si es como las 7, lo que es microscópico y esa otra parte ya eso no se evalúa. Eso no se va a evaluar. Usted dice de la Sí. parte, la interpretación microscópica de la entropía. Ajá, ajá. No, eso no lo vi yo. Cuando Ok. estamos en clase normal, así, presencial, sí lo veo, pero pues aquí no, no lo vamos a evaluar. De todos modos, voy a poner, digamos, les voy a enviar un correo, ¿verdad? Con las secciones que se van a evaluar de cada capítulo. Eso sí, Ok. para que ustedes sepan que, o sea, concretamente cuáles son las secciones del libro de Sears. Recuerden que en este examen viene teoría cinética, ¿verdad? Porque ese tema Ujú. se había excluido del tercer parcial. Ok, bueno, entonces, pues vamos a seguir haciendo algunos problemas. Hoy sería la última clase, digamos, para acabar con el material. Sin embargo, la próxima semana todavía es decir, es una semana lectiva, es la última. Así que, yo lo que estaba pensando era programar quizás unas horas de consulta para la próxima semana. Podría ser de hoy en 8. Ah, no, de hoy en 8 es el examen, ¿verdad? Corrección. Tendría que ser como tal vez unas horas de consulta, podría ser el miércoles o el lunes, ¿verdad? Por si hay alguna duda. Pero bueno, eso, cuando les envíe cuando les envíe el desglose de los temas, entonces ahí vemos a ver si hacemos una hora de consulta la otra semana. Sería tal vez mejor el miércoles, ¿verdad? Me parece a mí, porque es un día antes del examen. Ya digamos que en ese momento ya, es decir, ya ustedes han estudiado el material y pues ya tienen dudas concretas. Entonces, no sé, pensaría en hacerla tal vez miércoles en la tarde, que los miércoles no hay clases, ¿verdad? Es decir, casi no hay clases. Ustedes tienen laboratorio los miércoles. Sí, pero se termina como a las 2:30 por ahí. Sí, sí, el miércoles está bien, yo creo. 2:30. ¿Quién da laboratorio? Ahora que me dice. Se llama Esteban. Ah, Esteban, sí, él es nuevo. Ajá, Sí, sí, sí. Ok, entonces sí, entonces si termina a las 2:30, pues entonces podríamos planear hacer una hora de consulta a las 4, de 4 a 6, una cosa así. Y ahí aclararíamos, ¿verdad? Como última clase. Bueno, entonces yo quiero hacer algunos problemas de este material hoy. Vamos a, a plantear el primero. Voy a hacer problemas como tipo, como que si fuera los de uno corto. Por ejemplo, el problema, voy a poner los datos. Okay, este no es de libro, son problemas que tengo por ahí de otros libros o de exámenes. Entonces, este dice lo siguiente. Dice que calcule el cambio de entropía, o sea, halle el delta S, de 250 gramos de agua. Agua en estado líquido, que se calienta lentamente de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius. ¿Ok? Eso es lo que le está pidiendo. O sea, usted tiene un beaker con agua y se lleva de 20 a 80. ¿Cuál es el cambio de entropía? Bueno, entonces partimos de la definición que ya sabemos, ¿verdad? Delta S, dijimos,
es la integral del estado inicial al estado final del dq entre t. Y ese dq es en una trayectoria reversible. ¿Qué implica que sea una trayectoria reversible? Bueno, queremos que sea un proceso, dijimos, cuasi estático. ¿Y qué más dijimos? Sí, el proceso cuasi estático reversible, ¿verdad? Eso quiere decir que se lleva a través de cambios diferenciales. Por eso le dice, el enunciado del problema le dice que se calienta lentamente. Lentamente. O sea, no se coloca, el cambio no, los cambios no son abruptos. No se lleva de 20 a 80 de un solo, sino que gradualmente. ¿Okay? Eso para que uno pueda utilizar el dq en esa trayectoria que la vamos a hacer reversible. Ese dq es mc dt dividido entre t. Y ahora sí, el estado inicial y final son las temperaturas las que varían. Y la m y la c son constantes en la integral, ¿verdad? Como son constantes, puedo sacarlas fuera de la integral. Perdón. Me quedaría mc integral de la temperatura inicial a la temperatura final de dt entre t. Y esa integral es requete conocida, ¿verdad? mc, logaritmo natural y evaluando los límites, t final entre t inicial. Y ahí tengo el cambio de entropía. Entonces procedo a sustituir, ¿verdad? Ese delta S sería entonces la masa, que son 0.25 kilogramos por el calor específico del agua. Aquí voy a usar 4186. ¿Qué unidades tiene esto? Joule entre kilogramo Kelvin o Celsius, ¿verdad? Multiplicado por el logaritmo natural de, y aquí sería de 20 a 80, ¿verdad? Entonces la temperatura final son 80 y la temperatura inicial son 20. Pero recuerden, esa temperatura tiene que estar en Kelvin. Así que tenemos que sumarle 273 y abajo también 273. ¿Está bien? Entonces esto sería, sumándolo, son 353 Kelvin y abajo serían 293 Kelvin. Pues no se les olvide, la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces ven que aquí se cancelan los kilogramos con kilogramos y me quedan las unidades de entropía, que son Joule entre Kelvin. Y haciendo esa operación con la calculadora, ese delta S a mí me dio 195. 195 Joule Kelvin a la menos 1. Y esa es la respuesta. Ven que la entropía, ya una vez que uno le agarró el toque, ya no es tan complicado calcularla. Pero este es un ejemplo tipo marque con X, ¿verdad? Algo corto para, para empezar. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, voy a borrar para pasar a hacer otro. Bueno, este que vamos a hacer requiere de un dibujo. Le dan dos balones que están conectados por una llave. Una llave, una válvula, ¿verdad? Que está cerrada. Y entonces de este lado tengo hidrógeno. Y de este lado está el vacío.
¿Ok? Y la llave está cerrada. Entonces al balón de la derecha se le extrajo el aire con una bomba mecánica y se deja al vacío. Este es un experimento muy famoso que se hizo muchas veces en el siglo XIX para, pues, ¿cómo se dice? Fundamentar o establecer bases sólidas de la termodinámica. ¿Okay? Porque recuerden que era una ciencia que estaba en esa época, en el siglo XIX, ¿cómo se llama? En pañales, ¿verdad? Y entonces se necesitaba que la teoría fuera consistente con la evidencia experimental, ¿verdad? Entonces, pues, este experimento y otros, que se llaman los experimentos clásicos de la termodinámica, se hicieron muchas veces a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se cambió el experimento, o sea, hay varias versiones del mismo experimento y pues estos experimentos aportaron información que vino a solidificar o a fundamentar las bases de la termodinámica. ¿Okay? Entonces el experimento dice lo siguiente, dice, perdón, el enunciado del problema. El enunciado dice, un mol de gas hidrógeno está contenido en el lado izquierdo del recipiente mostrado en esa figura, el cual tiene volúmenes iguales a la izquierda y a la derecha. O sea, quiere decir que el volumen de este balón es V y el volumen de este balón es V. Bien, dice, en el lado derecho se ha hecho el vacío. Cuando la válvula se abre, el gas fluye hacia el lado derecho. ¿Cuál es el cambio de entropía final? ¿Cuál es el cambio de entropía final? O sea, ¿cuál es el delta S en esta situación, cuando una vez abierta la válvula? Y la parte B le dice que cambia la temperatura del gas. Es una pregunta. ¿Cambia la temperatura del gas cuando se abre la válvula? Es decir, cuando pasa a ocupar el recinto que está al vacío. Esa fue una pregunta en la época que les digo, ¿verdad? A finales del siglo XIX, que, ¿cómo se dice? Era la pregunta que todos los científicos que en esa época estaban trabajando en la termodinámica se hacían cuando estudiaban estos sistemas. O sea, les interesaba ver si experimentalmente se podía medir o se podía detectar ese cambio de temperatura. Ahora mismo, pues, nos hace falta más bases, ¿verdad? Para entender por qué les interesaba eso, pero pues más adelante en el curso de Termo ahí van a ver que hay un montón de detalles que van a justificar el interés por ese cambio de temperatura. Ok, bueno, entonces lo primero es el delta S. ¿Cómo cambiaríamos el cambio de entropía? ¿Cómo calcularíamos ese cambio de entropía? Bueno, ¿cómo se llama ese experimento? Primero que todo. Ese experimento se llama una expansión libre. Ese es el nombre que tiene. Una expansión libre. ¿Y por qué le dicen así? ¿Por qué le llaman una expansión libre? Bueno, resulta que le llaman así porque no hay un agente externo que influya para que el gas, o sea, en este caso el hidrógeno, pase al otro recipiente o al otro contenedor. O sea, una vez que yo abro la válvula, el gas solito cruza la tubería y pasa a ocupar el otro recipiente que está al vacío. Entonces, como no hay un trabajo, no hay un agente externo que realice trabajo, el W es 0. ¿Okay? Cosa distinta sería si, por ejemplo, hubiera un pistón, ¿verdad? Que empujara el gas o algo así, pero aquí no. ¿Okay? Y la otra cosa es que los dos balones están aislados.
están aislados. Eso quiere decir que mientras que pasa el gas a ocupar el, el otro balón, no hay transferencia de calor, ni desde el interior de los balones hacia afuera, ni del exterior hacia el sistema, o de los alrededores hacia el sistema. Entonces vean que enseguida pensamos en la primera ley, porque ¿qué nos dijeron? La primera ley, el delta U es Q menos W. Pues quiere decir que si esto es 0 y esto es 0, el delta U es 0. Por lo tanto, en una expansión libre se cumple que la energía interna final tiene que ser igual a la energía interna inicial. ¿Ok? Entonces ya podríamos responder la pregunta, la segunda parte, ¿no? De que nos están diciendo que si hay cambio en la temperatura. ¿Qué dirían ustedes? Es un gas ideal, ¿verdad? Entonces vean que aquí, al ser un gas ideal, la energía interna únicamente es función de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura es constante. ¿De acuerdo? T es una constante y al ser una constante, ¿qué podemos decir entonces? Me está diciendo que si cambia la temperatura del gas, no, porque es un delta T que es T final menos T inicial y ambas T son iguales, por lo tanto la respuesta es no hay cambio en la temperatura. Y eso es lo que ellos vieron experimentalmente cuando cuando diseñaron estos experimentos. Por supuesto, en esa época, estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, 1895, la tecnología de los termómetros no estaba muy avanzada. Eran termómetros, me imagino que con columnas de mercurio. Pero luego este experimento se ha repetido con termómetros ya con tecnología de punta y los cambios de temperatura son prácticamente, no hay forma de registrarlos. O sea, si hay algún cambio es una cosa que es casi que imperceptible. ¿De acuerdo? Entonces el experimento mantiene las mismas condiciones. Es decir, se verifica lo mismo que los científicos vieron en esa época, ¿verdad? Y ese detalle de que no haya un cambio de temperatura viene a fortalecer, ¿verdad?, los enunciados de la termodinámica, que después en el curso eterno van a ver por qué es así. ¿Ok? Bueno, entonces respondimos la segunda pregunta, que cuál es el cambio de la temperatura, si cambia la temperatura. ¿Ok? Entonces, en una expansión libre, la temperatura permanece constante. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora sí, vamos al delta S. Pues delta S, usando otra vez la definición, la integral del estado inicial al estado final del delta Q reversible entre T, pues entonces, al ser la temperatura constante, la puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral del estado inicial al estado final del delta Q reversible, y eso simplemente lo cambio por una Q entre T. Pero, como es un proceso a temperatura constante, quiere decir que todo el calor es igual al trabajo. ¿Ok? Y ese trabajo, durante la expansión libre, o sea, durante el proceso que está ocurriendo, es 0. Pero una vez que ha ocurrido, o sea, cuando ya estoy en el estado final, el delta S ahora es el Q, que es el W entre T. Y esto sería para un proceso a temperatura constante, es nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial entre T. Y vean que aquí cancelo los T's. Entonces, cuidado, no nos confundamos con este W,
y este W, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir, esta misma pregunta la hemos hecho en examen y la gente me pone esto, me dice que, el trabajo es cero, entonces delta S entre T, digo, cero entre T es cero, y no es cierto, porque ese trabajo es el trabajo durante la expansión, es decir, mientras se está dando el paso del gas a través de la tubería a ocupar el, ¿cómo se llama? A ocupar el recinto que está al vacío. Pero la pregunta le dice, calcule el cambio de entropía final, ¿ok? Una vez que el gas ya pasó al otro contenedor. Entonces, la temperatura se mantuvo constante. Quiere decir que el trabajo es nRT, logaritmo natural de UF entre UI. ¿Ok? Bueno, hasta ahí hay alguna duda. No. Bueno, entonces, sustituyo ahora. Me va a quedar que el cambio de entropía es NR, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Me están diciendo que es un mol, ¿verdad? Entonces es un mol por la R, que es 8.314, por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. ¿Cuál es el volumen final? ¿Cuál es el volumen final que ocupa el gas? Mira que estaba en un contenedor que tiene volumen V y ahora ocupa 2 veces el volumen. Quiere decir que aquí arriba es 2V y abajo es V. Y cancelo las V's y lo que tendría que multiplicar es 8.314 por el logaritmo natural de 2. Y eso me da 5.76 joules entre Kelvin. Y si lo pasamos a calorías, usando la conversión de libro, hay veces las respuestas aparecen en calorías. Esto es 1.38 calorías entre Kelvin. Recuerden que la caloría del sistema internacional es con C minúscula, ¿verdad? Y la caloría que vemos con C mayúscula es la caloría alimenticia. Es decir, es la unidad eh, referida a, digamos, la parte nutricional de un alimento. Entonces, esta caloría es con C mayúscula, pero la del sistema internacional es con C minúscula. Bueno, y ese sería el cambio de entropía. Vean que ese delta S es positivo. Entonces vean que aquí el desorden aumenta, ¿verdad? Al pasar el gas a ocupar el otro recinto, el sistema como un todo se desordena. ¿De acuerdo? De tal manera de que pues ese delta S es positivo. Y lo que nos dice es que la entropía, eh, que representa en este caso el desorden del gas y el universo, aumenta como resultado de esa expansión. Ok. Bueno. Vamos a hacer otro. Vean este otro caso. Este es un ciclo en un diagrama PV.
Entonces se trata de dos procesos isotérmicos. Y de dos procesos isocóricos. La isoterma de arriba es 3T0 y la de abajo es T0. Y el volumen aquí es B0 y el volumen aquí es 2B0. Entonces esto es isotérmico. Esto es isotérmico, isocórico, isocórico. Y me faltan las flechitas, ¿verdad? Muy importante. En sentido horario. ¿Ok? En un diagrama PV. Bien, entonces el problema, ¿qué le dice? Bueno, le da esa información y le dice que determine la energía térmica neta que se transfiere al gas y ve la eficiencia de una máquina que opera en este ciclo. O sea, le está pidiendo el calor y la eficiencia. En función de N, R y T0, que de estas respuestas en función de N, R y T0. La energía térmica neta que se transfiere al gas, o sea, el calor absorbido, ¿verdad? Y la eficiencia de una máquina que opera en este ciclo. Entonces vamos a ver los calores, a ver qué información sacamos aquí, ¿verdad? Se supone que el número de moles es conocido, ¿verdad? Y las temperaturas de las isotermas. Que una es 3T0 y la otra es T0. Ok, entonces voy a numerarlo. Voy a decir 1, que este es 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ver, ¿cuál sería el calor de 1 a 2? Como es un proceso isotérmico, es igual al trabajo de 1 a 2. Y eso sería igual aquí. A NR 3T0, ¿verdad? Logaritmo natural de 2B0 entre B0. O sea que simplificando el Q12 es 3NRT0 logaritmo natural de 2. Y esto es positivo, ¿verdad? Quiere decir que el calor entra aquí en este proceso. Vamos a ver el calor de 2 a 3. El calor de 2 a 3 es un proceso isocórico. Quiere decir que es a volumen constante. Es un NSV. Temperatura final menos temperatura inicial. Esto sería entonces un N por el CV. Me dicen que se trata de un gas monoatómico. No lo dije. Es mono. Entonces, si es mono, quiere decir que el CV es 3 medios, ¿verdad? R y las temperaturas, ¿cuáles serían? Final menos inicial. Aquí sería T0, la final menos 3T0. Por lo tanto, el Q23 sería entonces menos 2T0, NR, 3 medios. Bueno, quedó muy feo. Aquí sería menos 2T0, ¿verdad? Entonces este 2 se cancela con este 2
Y me queda entonces menos 3nRT0. Ujú. Y ese calor es cedido. Entonces aquí sale. Y otra vez hacemos lo mismo con el 3,4 que es isotérmico. Ahora sería nRT0, logaritmo natural. El volumen final es B0 y el inicial es 2B0. Entonces el 3,4 sería nRT0 menos logaritmo natural de 2. Quiere decir que aquí también sale. Es menor que 0, aquí sale. Y aquí entra. Y el problema, lo que me está diciendo son los calores, dice la energía térmica neta que se transfiere al gas, o sea, solo el absorbido, pero ahí los estamos calculando todos, ¿verdad? Entonces el Q41 tiene que ser positivo. Sería entonces un N, 3 medios de R, y las temperaturas son 3T0 menos T0, que sería entonces 3nRT0, mayor que 0. Por lo tanto, la respuesta de la parte A, el calor absorbido, el calor neto absorbido, es la suma de Q12 más Q41. O sea que serían 3nR T0, ¿verdad? Logaritmo natural de 2, más 3nR T0. Ese sería el calor neto absorbido, que simplificándolo sería 3nR T0, 1 más el logaritmo natural de 2. ¿Okay? Pues ahí tengo la respuesta de la parte A. Luego la parte B me dice que calcule el trabajo. Digo, que calcule la energía interna. Perdón, la eficiencia. Entonces, bueno, ¿cómo calcularíamos la eficiencia? Sabemos que la eficiencia es el trabajo entre el QH, ¿verdad? Que es el Q absorbido. Valor absoluto, ¿verdad? Pues el calor absorbido es esto. ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Cómo calculo el trabajo neto? Porque vean que aquí arriba, este W es el W neto. Bueno, ese trabajo neto sería sumar todos los trabajos, ¿verdad? O sea, este trabajo neto sería el trabajo de 1 a 2, más el trabajo de 2, 3, más el trabajo de 3, 4, más el trabajo de 4, 1. Pero vean que el trabajo de 2 a 3 es 0, porque es un proceso isocórico. Igual el de 4 a 1, son 0. O sea que solo me queda el trabajo 1, 2 y el 3, 4, que son los que tengo aquí, ¿verdad? 1, 2 y 3, 4, que es este de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues vamos a calcular la eficiencia. Voy a borrar por aquí. Entonces el trabajo neto sería, es el 1, 2, que es 3nRT, T0, logaritmo natural de 2, más menos el trabajo de 3 a 4. De 3 a 4 es NR
T0 logaritmo natural de 2. Quiere decir que esto sería 2nr T0 logaritmo natural de 2. Y ahora ya puedo calcular la eficiencia. Porque entonces ahora para la eficiencia, la eficiencia sería el trabajo neto, es 2nr T0 logaritmo natural de 2 dividido entre el calor absorbido. ¿Qué sería esto? Que sería 3nr T0, 1 más logaritmo natural de 2. Y vean que aquí se cancela el n, la r y el T0. Y me queda entonces 2 logaritmo natural de 2 dividido entre 3 por 1 más logaritmo natural de 2. Y esto tiene que ser menor que 1. Tal vez si alguien lo hace por ahí para que lo verifique, pero tiene que dar menor que 1. Esa eficiencia a mí me dio 0.273 y en porcentaje sería 27.3%. Si nos dijeran aquí que comparemos con la eficiencia de la máquina de Carnot, de la máquina de Carnot sería 1 menos la temperatura mínima, que es T0, ¿verdad? Entre 3T0, que es la máxima. Quiere decir que aquí sería cancelo los T0s y me queda 1 menos un tercio, que esos son 2 tercios. Y eso es 66 bueno, eso sería en decimales 0.667, que en porcentaje sería 66.7%. Vean que es mayor que 27.3, ¿verdad? Así que aquí volvemos a verificar el teorema de Carnot. Bueno, una pregunta. Ok, lo voy a borrar. Igual aquí también habríamos podido haber hecho esto, ¿verdad? Es decir, yo me fui por aquí de sumar los trabajos, pero también vean que es un ciclo. Entonces el delta U del ciclo es 0, del ciclo completo. Por lo tanto, el trabajo neto tiene que ser igual al trabajo, perdón, el calor neto tiene que ser igual al trabajo neto. Entonces yo también aquí pude haber sumado todos los calores. Y la suma de esos calores, del 1 a 2, más el 2 a 3, etcétera, eso me iba a dar el trabajo neto también, ¿verdad? Así que se puede hacer por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Sumando los trabajos, si los conozco explícitamente, que fue lo que hice yo, o sumando los calores y luego aplicando esto, que para un ciclo del tau es igual a 0. Entonces también hubiéramos llegado a esto, ¿verdad? 2nr T0 logaritmo natural de 2. Bueno, vamos a hacer otro.
Ujú. Bueno, vamos a hacer este otro. Vean lo que dice este problema. Dice, un sistema compuesto de n moles de un gas ideal se somete a un proceso isobárico reversible de un volumen V0 a un volumen 3V0. ¿Ok? Entonces le dice, calcule el cambio de entropía del gas. Bueno, eso es lo que le pide, calcule el cambio de entropía del gas. Pero le da una sugerencia. Le dice, imagine que el sistema va del estado inicial al estado final, primero a lo largo de una trayectoria adiabática, donde no hay cambio de entropía. A ver, lo leí mal. Imagine que el sistema va del estado inicial al estado final, primero a lo largo de una trayectoria isotérmica, perdón, y después a lo largo de una trayectoria adiabática. ¿Ok? Entonces, vamos a volverlo a leer todo. Dice, un sistema compuesto de n moles de un gas ideal se somete a un proceso isobárico reversible. O sea, es un proceso a presión constante. De un volumen V0 a un volumen 3V0. O sea, en principio lo que tendríamos es esto. Un diagrama PV y un proceso isobárico desde un volumen V0 a un volumen 3V0. Eso es lo que le está diciendo. ¿Verdad? Reversible, pues va así, ¿verdad? Pero le dice, entonces le dice calcule el cambio de entropía del gas. Entonces dice, sugerencia, imagine que el sistema va del estado inicial al estado final, primero a lo largo de una trayectoria isotérmica. O sea, este es el estado inicial, este es el estado final. Y dice que imagine que va a través de una trayectoria isotérmica. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Una trayectoria isotérmica sería algo así, ¿verdad? Y luego dice a través de una trayectoria adiabática. Quiere decir que sería algo así. Entonces, digamos que esto es A, esto es B y esto es C. Y esto es 3B0. Entonces, el cambio de entropía de A a B realmente es el cambio de entropía en el trayecto AC más el cambio de entropía en el trayecto CB. Eso es lo que le está diciendo que le calcule. Uh-huh. Pero resulta que el cambio de entropía en el trayecto AC es cero. ¿Por qué es cero? Bueno, porque esto es adiabático. Recuerde que si es adiabático no hay transferencia de calor. Esto es isotérmico y esto es isobárico. Entonces ya esta está resuelta. Esto es cero porque, por el hecho de que es adiabático. Entonces lo que tendría que calcular es el cambio de entropía de C a B. A ver si lo dije bien. De AC
Ay, lo estoy diciendo mal. Este es el adiabático, que lo dibujé mal. Vean que este tiene más pendiente que este, ¿verdad? Y este es el isotérmico. Recuerden que el adiabático tiene siempre más pendiente, ¿verdad? Si yo quiero dibujar la pendiente aquí del adiabático, tiene que ser mayor que la pendiente del isotérmico en el mismo punto. Entonces, este es el adiabático. Quiere decir que de C a B es 0. Y la que hay que calcular es el cambio de entropía de C a A. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo calculo ese cambio de entropía? Voy a borrar de aquí. Aquí. Los datos que tengo únicamente son estos, ¿verdad? Que el volumen en A es B0 y en B es 3B0. Y aparte de eso le dice que es un gas, eh, no dice que sea monoatómico, ni tampoco diatómico. O sea que solamente tengo esos volúmenes, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos ahí el cambio de entropía? Bueno, ahí podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos plantear, usar las ecuaciones la ecuación del gas para decir que PA por VA es igual a PC por VC, ley de Boyle. Y además, en el trayecto adiabático, que es de C a B, vean que la presión en C, volumen en C a la gamma, tiene que ser igual a presión en B, volumen en B a la gamma. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a despejar el volumen en C, ¿verdad? O sea, esto es un sistema de ecuaciones. ¿No? Y recuerden que el cambio de entropía en el trayecto isotérmico es el trabajo entre T, ¿verdad? Entre T. Entonces el trabajo ahí es nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial entre T. ¿Ok? Entonces voy a despejar, necesito esto se va a cancelar, ¿verdad? Los T se van a cancelar y me queda así, delta S es igual a NR, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Aquí sería el volumen en C entre el volumen en A. Este es el inicial. Aquí la flecha viene para abajo. Aquí la figura debieron haberla dado. Me parece a mí para... Y aquí la flecha va para arriba. Que la figura seguro la daban. Sí, claro, el volumen final es VC y el inicial es VA. O sea, yo quiero ir de I a F, ¿verdad? De este punto a este punto primero, pero ¿cómo? Haciendo un trayecto adiabático primero y luego un trayecto isotérmico.
Es decir, suponiendo de que no conozco de que no voy a hacer la trayectoria isobárica. ¿Cómo la puedo hacer de otra forma equivalente? Bueno, haciendo un trayecto isotérmico y luego uno adiabático, que me lleve al mismo punto, al que llegaría si lo hago a través del trayecto isobárico. Esa es la idea. El problema no está muy bien redactado. La cosa es que necesito usar esto, ¿verdad? Eso sí estamos claros, porque al ser un trayecto isotérmico, el calor es igual al trabajo. Y ahora este NR realmente es P por U entre T, del gas ideal, por el logaritmo natural de VC entre VA. Y ahora lo que necesito es encontrar a VC en términos de V0. Y para eso entonces resuelvo este sistema de ecuaciones. Resolviéndolo, les voy a dejar esto a ustedes para que lo hagan. El VC me tiene que dar lo siguiente. Me debería dar PB, VB a la gamma, dividido entre PA, VA, y todo esto elevado a la 1 entre gamma menos 1. Y entonces aquí sería PB es el P0. El VB, faltan datos, ¿verdad? Aquí le debieron haber puesto un P0 y no aparece en la figura. Entonces este es el P0. El VB sí lo tengo, ¿verdad? Es 3B0 elevado a la gamma. Y abajo sería PA, es lo mismo que PB, P0. Y VA, que sería V0. Todo eso elevado a la 1 entre gamma menos 1. Entonces se cancelan los P0s y aquí me va a quedar una relación que es que VC va a ser entonces 3 simplificando eso, ¿cómo quedaría? Ven que tendría 3V0 a la gamma y todo eso está a la 1 entre gamma menos 1. Entonces a la hora de simplificarlo, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 a la gamma, V0 a la gamma, entre V0, ¿verdad? Voy a borrar aquí. Tres a la gamma, V0 a la gamma, entre V0 a la 1 entre gamma menos 1. Y se podrá simplificar eso más. Esto sería 3 a la gamma elevado a la 1 entre gamma menos 1. Y aquí sería de 0 a la gamma menos 1 a la 1 entre gamma menos 1. Entonces me queda esto, ¿verdad? Me queda que el volumen en C es 3 a la gamma entre gamma menos 1 por V0. Porque aquí se cancelan los gamas, el gamma menos 1. Y ya una vez que tengo eso, pues vengo y lo sustituyo en esta forma. Este NR es PA, VA entre T. Logaritmo natural del VC. Y el VC es esto. Es
3 a la gamma entre gamma menos 1 por V0 entre el VA, que es V0. Ven a ver si es claro. O si hay alguna duda. El problema está mal redactado. Deberían dar la figura, ¿no? Y decirle que está pidiendo el cambio de entropía. Calcula el cambio de entropía del gas. Entonces aquí se cancelan los B ceros. Y puedo bajar ese gamma menos 1. Ese gamma entre gamma menos 1. Bueno, podría ponerlo así, ¿no? NR gamma entre gamma menos 1 por el logaritmo natural de 3. Y ahí estaría la respuesta. No sé, díganme ustedes si hay dudas. Me parece que está claro. Bueno. La trayectoria diabática sí es 0, ¿verdad? Lo que sí es que la trayectoria AB ahora, ¿qué pasa si la hubiera hecho de AB nada más? ¿Qué habría pasado si la hago de AB? Es un proceso isobárico, ¿verdad? Entonces, como es un proceso isobárico, ¿cómo lo hubiera calculado? El cambio de entropía. Es que lo que quiero ver es si tengo datos para hacerlo, ¿verdad? Como es un proceso isobárico, yo hubiera hecho esto. El delta S es un NCV, logaritmo natural de temperatura final entre temperatura inicial. O sea, temperatura en B entre temperatura en A. Pero el problema... Usted dijo que ese era monotómico o diatómico. Sí, que podía ser monoatómico o diatómico. Es que el problema no le dice la naturaleza del gas. Dice, un sistema compuesto de N moles de un gas ideal se somete a un proceso isobárico reversible de un volumen V0 a un volumen 3V0. Eso es lo único que le dice. O sea, pasa de aquí, del volumen V0 al V0, al 3V0. Nada más. O sea, que uno lo que conoce en el diagrama PV es esto, nada más. Un proceso isobárico, esto es B0 y esto es 3B0. Y no le dice nada más, le dice que son N moles. ¿Ok? Entonces, cuando le salen estos problemas, porque en termodinámica les van a aparecer ese tipo de problemas que no le dan la naturaleza del gas, o sea, no le dicen si es monoatómico o diatómico, enseguida uno tiene que pensar en que la respuesta tiene que estar dada en función de gamma. Y ya ahí gamma lo escogemos dependiendo de lo que nos digan, ¿verdad? Pero cuando no le dan cuando no le especifican, eso es porque la respuesta tiene que aparecer con gamma. Entonces, yo quiero plantearlo solamente haciendo esto. Y haciendo eso sería un NCV logaritmo natural de TB entre TA. Pero entonces, vean lo que pasa. El N lo tengo, pero el CV, la única forma sería, bueno, hay otra forma, pero es que eso no se ha visto aquí en el curso. Y es que, o sí lo vi, creo que sí lo vi. El CV es gamma, digo R, entre gamma menos 1. ¿Se acuerdan de eso?
cuando vimos las ecuaciones ¿cómo se llama? La ecuación de Mayer, que el CV se puede calcular así. ¿Y el CP cómo era que se calculaba? El CP era gamma R entre gamma menos 1, creo que era así. Pero entonces, si uno sabe esto, lo cambia enseguida. Y ya estaría igual que esto. Ahora ya tendría aquí gamma menos 1, bla, bla, bla. Pero las temperaturas no las tengo. Ese es el detalle. ¿Verdad? Lo que tengo son los volúmenes. Y aquí parece que la presión P0. Pues todavía habría que ver cómo cambio yo este cociente para que me quede el logaritmo de 3 aquí. Y sí se puede, ¿verdad? Porque al ser un proceso a presión constante, yo hago esto, ¿verdad? O sea, con esa presión constante lo que varía es el V sobre T. El V en A entre la temperatura en A es el V en B entre la temperatura en B. Y la temperatura, digo, el volumen en A es B0 entre la temperatura en A. Y el otro es 3B0 entre la temperatura en B. Y sí, sí se puede, ¿verdad? Paso la temperatura en B para acá y me queda efectivamente 3B0 entre B0. Cancelo los B0 y me queda el 3, que es este 3 que está aquí. No, sí se puede hacer. Sí, ya lo entendí. Ok, lo que pasa es que por este otro camino, lo que pasa es que en el problema le sugieren que para hallar este cambio de entropía, que se vaya primero por una trayectoria isotérmica, ¿verdad? Y que luego regrese al estado final a través de una trayectoria adiabática. Entonces, el cambio de entropía de AB es la suma de ¿quién? De el CA, ¿verdad? Más el CB. O sea, son dos posibilidades para calcular el cambio de entropía, ¿verdad? Una es hacerlo directo, de una vez, ¿verdad? De este punto a este punto, usando esta fórmula, porque es un proceso. Y otra cosa, yo dije aquí, yo dije que es a volumen constante, es a presión constante. Entonces, realmente la fórmula que tengo que usar es esta, gamma CP, gamma R entre gamma menos 1. Pero esto habría que saberlo. O sea, uno tiene que justificarlo o por lo menos aclarar que el CP se puede escribir de esta manera, ¿verdad? Que ya por ahí lo habíamos hecho, si no me equivoco, en una clase. Pero a mí se me había olvidado. Y vean que aquí está, ¿verdad? Aquí está el gamma R entre gamma menos 1. Y yo llegué a eso por otra vía, ¿verdad? Primero haciendo el proceso isotérmico y luego la diabática. No sé, háganlo de las dos formas. Lo que le está diciendo en este caso es que las funciones de estado, la entropía, sí depende del estado inicial y del estado final. Entonces vean que yo voy a obtener lo mismo si me voy de aquí de la trayectoria recta que si lo hago primero por aquí y luego, o sea, que si voy y cambio el recorrido, ¿verdad? O sea, no importa el recorrido que yo haga, la entropía la estoy calculando entre estos dos estados. Así que yo puedo irme por aquí, por allá y volver aquí. Y si conozco todas las trayectorias y los delta S en cada trayectoria, es como que si lo hiciera únicamente por el proceso isobárico. ¿De acuerdo? Porque no estoy cambiando el estado inicial y el estado final. Entonces ese delta S va a ser el mismo, independientemente de la trayectoria que yo escoja para ir de I a F. Lo puedo hacer en forma directa, o sea, de una vez, a través del proceso isobárico, o me puedo ir por otra secuencia de procesos, ¿verdad? Siempre que estén entre el estado inicial y el estado final, el delta S va a ser el mismo. Hey, aquí estamos probando eso que dijimos en la teoría, ¿verdad? Que la entropía es una función de estado, solamente depende del estado inicial y el estado final. Bueno,
Voy a borrar. Ok. Bueno, este otro problema también es un ciclo. Voy a dibujarlo. Un diagrama PV. Y ahora tiene esta forma. D, A, B y C. Entonces, esto es adiabático. Esto es adiabático. Isocórico. Isobárico. Entonces tiene dos procesos adiabáticos y un proceso isobárico y uno isocórico. Ese ciclo tiene un nombre. Se llama el ciclo Diésel. ¿Okay? Entonces el problema dice así, una máquina diésel idealizada opera en un ciclo conocido como el ciclo diésel de aire estándar, que se muestra en la figura. Combustible se rocía dentro del cilindro en el punto de máxima compresión, sería el punto B. La combustión ocurre durante la expansión de B a C, la cual se aproxima como un proceso isobárico. El resto del ciclo es el mismo que en el motor de gasolina. Y le dice, demuestre que la eficiencia de una máquina que opera en este ciclo diésel idealizado es la siguiente fórmula. O sea, hay que demostrar que E es 1 menos 1 entre gamma temperatura en B menos temperatura en A entre temperatura en C menos la temperatura en B. Y aquí es D. D menos A, C menos B. D menos A, C menos B. O sea, hay que llegar a esta fórmula. Este es un problema típico en el curso de termodinámica. Entonces, de ahí, estoy haciendo para ir adelantando, ¿verdad? Entonces vean que aquí no hay números. Hay que llegar a esa eficiencia tal y como está esa fórmula ahí. Eso quiere decir que en el ciclo diésel, si uno conoce la temperatura en cada punto, ya puede calcular la eficiencia. Y aparte de eso, bueno, necesita saber la naturaleza del gas. Si es monoatómico, si es diatómico, poliatómico, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, bueno. Vean que en los procesos adiabáticos, antes de hacerle algo a este problema, lo primero que tenemos que ver es que en los procesos adiabáticos el sistema no absorbe ni cede calor. Por lo tanto, el calor tiene que entrar o salir por los otros dos procesos restantes, que son el proceso isobárico y el proceso isocórico. Entonces, a mí
el calor debería entrar por aquí, en el proceso isobárico, ¿verdad? Cuando se expande a presión constante y tiene que cederlo aquí, en el proceso isocórico, ¿verdad? Aquí se enfría y ahí se calienta arriba. ¿Ok? Bueno, entonces lo que necesito es el calor en la trayectoria BC. ¿Cómo calcularía yo el calor en la trayectoria BC? De ahí es un N, CP, igual que el problema anterior, ¿verdad? Temperatura en C menos temperatura en B. ¿Ok? Y ya yo sé que CP, vámonos por aquí, es gamma R entre gamma menos 1. Vámonos como un CV sería R entre gamma menos 1. Y gamma es CP entre CV. Hay que tenerlas por ahí, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos esa, ¿verdad? Entonces ese calor tiene que ser positivo. Esto tiene que ser mayor que 0. O sea, es el calor absorbido. Y el calor del dA es el cedido, que es a volumen constante. Entonces, a volumen constante, ¿qué sería? Un NCV, ¿verdad? Por las temperaturas. Sería la temperatura en A menos la temperatura en D. Y ese calor tiene que ser negativo. Uh-huh. Okay. Entonces yo ahora uso la eficiencia. La eficiencia es 1 menos, ¿qué dice la fórmula? La eficiencia es 1, bueno, es el trabajo entre el Q absorbido, valor absoluto, o bien es 1 menos QC entre QH. O sea, calor cedido entre calor absorbido. ¿Ok? Y aquí sería valor absoluto, ¿verdad? 1 menos el Q cedido entre el Q absorbido. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a escribirlos. Este es la eficiencia sería 1 menos el Q cedido. El Q cedido es el perdido, ¿eh? Que aquí sería NCV, temperatura en A menos temperatura en D, valor absoluto, y el absorbido, que el absorbido sería NCP, temperatura en C menos temperatura en B. Pero vean que el de abajo es positivo. ¿Lo ven? Entonces aquí no hace falta el valor absoluto, porque va a ser una cantidad positiva. Pero aquí sí hay que aplicárselo, porque ven que aquí es el calor cedido. De tal manera de que para yo quitar el valor absoluto, lo que hago es que invierto el sentido de estas letras. Ahora esta es la temperatura en D y esta es la temperatura en A. ¿Para qué hice eso? Porque si no lo hacía de esa manera, lo de arriba me iba a quedar negativo. Y recuerden que la definición es con valor absoluto. Entonces el calor que he cedido tengo que ponerlo positivo. Para ponerlo positivo, le invierto esta resta. Y ahora sí, vean que se cancela el N y el CV entre CP, CV entre CP es 1 entre gamma. Y ahí ya me queda la eficiencia 1 menos 1 entre gamma, temperatura en D menos temperatura en A, entre temperatura en C menos temperatura en B. Y ahí está la respuesta.
Ok. Entonces a este no hubo que hacerle nada, porque ya es positivo por sí mismo. Es como que si yo le sacara el valor absoluto a 5, de ahí es 5. Pero el de arriba es como que si yo tenga el valor absoluto de A menos B, ¿verdad? O sea, que yo tenga menos B y que yo sepa que B es mayor que A. Claro, cuando yo haga esa resta me va a dar negativo. Entonces, la única forma de arreglarlo es poniéndole valor absoluto y escribiendo esto como B menos A, para que me quede una cantidad positiva arriba. ¿Okay? Porque de lo contrario, aquí aparecería un menos y se sumaría uno más, entonces me daría más de 100%, ¿verdad? Más de 1. Y no me sirve porque la eficiencia está entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces siempre tiene que ser 1 menos algo para que me dé, para que ese algo me sea restado y entonces me quede algo menor que 100. Bueno, no sé si hay alguna duda. Está bien. Bueno, jóvenes, entonces pues yo voy a quedar aquí. Si no hay ninguna otra pregunta, como les decía, les voy a mandar por ahí un correo donde hago el desglose de las secciones que se van a cubrir en el examen, empezando con la de teoría cinética, luego viene la primera ley y después segunda ley, que es esto último que estamos viendo. Así que pues la próxima semana, posiblemente miércoles, haga una hora de consulta ahí en la tarde, tipo 4 de la tarde, para los que quieran conectarse. Ya para ese momento ya habrán tenido, ya habrán estudiado, digamos, todo el material, así que tal vez ya hayan dudas más, o sea, dudas más puntuales, ¿verdad? Entonces, bueno, quedamos aquí. Ya con esto acabamos el material del curso y entonces, pues nos veríamos la otra semana por una hora de consulta. Así que si no hay preguntas, pues quedamos aquí. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego, Iván.